4 años después de que dejara la presidencia de México, Enrique Peña Nieto habló desde España y desde Punta Cana, donde permanece en el autoexilio desde que salió del gobierno. El expresidente me reveló en exclusiva detalles sobre sus orígenes en Atlacomulco, su carrera política, la llegada a la presidencia de la República, y también habló de los escándalos de su gobierno. Esto me permitió escribir un libro al respecto. Aquí le voy a presentar parte de estas entrevistas que realicé con Enrique Peña Nieto, que le realicé en Punta Cana, particularmente en la República Dominicana. Y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Me pregunté de llegar a ser presidente, ¿para qué iba a ser presidente? Protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República. A ver, yo me siento satisfecho. Evidentemente hubo baches, errores. No voy a entrar a cada capítulo. La información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Sin lugar a dudas, los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. He decidido que ya ha sido momento de poner un fin a lo que es mi carrera política y buscaré en el horizonte dedicarme a otra cosa. Y bueno, ya le decía y vio ahí algunos fragmentos de estas entrevistas. Fue en el 2022 cuando sostuve primero reuniones informales con el expresidente Enrique Peña Nieto en Madrid, en España, en las que le propuse abordar los temas más importantes de su vida pública y algunos de su vida personal, porque él mismo la convirtió, su vida personal, también en una vida pública. Asuntos políticos, de escándalos, de crisis durante su sexenio, cómo fue su crecimiento dentro de la estructura priista del Grupo Atlacomulco, que lo llevó a ser gobernador del Estado de México, luego presidente, y cómo vive en el exilio, si pactó o no con López Obrador en el 2018. En el 2023, después de aquellas reuniones informales con Enrique Peña Nieto para hablar de este interés que tenía yo de entrevistarlo y de hacer un libro sobre su carrera política y sobre el autoexilio. Fue en el 2023 cuando nos volvimos a encontrar en Punta Cana, en la República Dominicana, y a continuación le presento más fragmentos de esta entrevista. El expresidente Enrique Peña Nieto me reveló, entre otras cosas, cómo y cuándo fue que conoció al actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto fue lo que dijo. ¿Qué fue lo que le abrió la puerta al actual gobierno del presidente, a Morena, un partido de izquierda? ¿Y cómo fue la transición? ¿Cuánto se dio para el presidente, al actual presidente? A ver, es muy público. Yo al presidente lo conocí personalmente después de que ganó la elección. Y tuvimos 4 eventos o 4 acercamientos que fueron públicos, 3 en Palacio Nacional y 1 donde recibí la invitación para departir con él y su esposa en su casa ya a una semana, si no mal recuerdo, de que él tomara posesión como presidente de México. La relación fue cordial, respetuosa. Yo al final de cuentas, en mi carácter de presidente de México, mi posición y responsabilidad era asegurar que México tuviera un proceso democrático justo, ordenado, en armonía y que se respetara la voluntad de la mayoría ciudadana. Y eso fue lo que ocurrió. ¿Por qué llega? Pues yo creo que llega hoy la izquierda o Morena, llega porque también hay que reconocer que fueron muchos años que estuvieron
picando piedra, trabajando. Yo creo que tiene gran mérito el trabajo que realizó el presidente de México. Pues desde el 2000 él buscó y fue candidato en 2 ocasiones previas. Es evidente que eso le da una gran ventaja, un mayor conocimiento a la gente sobre su persona, y creo que eso dio espacio a que hubiese sido electo, además con la mayor cantidad de votos que un presidente de México haya tenido, histórico. Y justamente estas declaraciones fueron confirmadas hace unos días por el presidente López Obrador. Le preguntaron sobre el libro en cuestión e incluso el mandatario agradeció de nueva cuenta a Enrique Peña Nieto por no involucrarse en el proceso electoral del 2018. Lo ha hecho en varias ocasiones, pero ya ahora, después de que se publicó este libro, que se revelaron todas estas reuniones, no solo de la transición, hay una llamada de septiembre del año pasado en donde se autoelogian. Enrique Peña Nieto le agradece a López Obrador por tratarlo de esta manera, por decirle que fue un demócrata, que no se metió en las elecciones, y López Obrador le dice de nueva cuenta también en aquella llamada, que no es pública, por supuesto, fue una llamada privada, que está bien, que él reconoce y que le mantiene el reconocimiento de no haberse involucrado en las elecciones del 2018. Así lo dijo el presidente López Obrador. Yo no hablé con él hasta después de la elección, ya que fui presidente electo. Hablamos creo que en 2 o en 3 ocasiones. Personalmente estuve aquí en 2 ocasiones y luego lo invité a la casa y comimos 3 veces. En la parte de cómo estuvo la elección del 18 y cómo le agradecía a él que, a diferencia de Fox y de Calderón, no se metieron abiertamente para influir en la elección en contra mía. Incluso el expresidente habló sobre ese proceso electoral del 2018 en el que el PRI le abrió la puerta a Morena, le cedió la presidencia de la República. Fue una elección, fue democrática, pero fue la primera alternancia de la izquierda mexicana en el país, representada por Andrés Manuel López Obrador, que le abrió la puerta. Y cómo se vivió todo este proceso, esto dijo Enrique Peña Nieto. Los resultados hablan por sí mismos, viendo las cosas con objetividad. Cuando tienes una elección donde el presidente gana con el 53%, si no me recuerdo, fue la mayoría con la que ganó, con el mayor número de votos, pues creo que lo que evidencia es que fue el respaldo del electorado y del pueblo mexicano, de la mayoría del pueblo mexicano, lo que lo hace presidente. Creo que ya no vivimos, creo que se quedó el fantasma en México de que el presidente es el gran elector. El presidente en turno es el que pone al siguiente presidente, y eso no es así. Sin embargo, al igual que el presidente López Obrador, Enrique Peña Nieto reiteró que se mantendrá alejado de la política porque su ciclo ya cerró. López Obrador dice que cuando termine el último día de septiembre su mandato como presidente, no va a volver a saber nada de la vida pública, de la política, que ni siquiera lo busquen en su rancho de Chiapas al que se va a ir a vivir cuando termine el gobierno. Eso dice el observador, está por verse. Lo que es cierto es que Enrique Peña Nieto, después de que se acabó su sexenio y que se autoexilió, no se ha metido en asuntos políticos públicos de México, y él dice que no pretende hacerlo, que su ciclo político terminó. Yo entregando la banda, me jubilo, y jubilar es sinónimo para mí de desaparecer, es decir, no vuelvo a la actividad política, ya estoy cerrando un ciclo. Por ahora tengo claro que me mantendré en esta sana distancia y veremos en el futuro. Lo que sí tengo muy claro es yo he concluido mi etapa en la política. Me siento un privilegiado de la vida al haber tenido 2 grandes responsabilidades políticas, haber sido gobernador de mi estado natal, haber sido presidente de México, que es una gran responsabilidad y un privilegio de vida, el haber representado al pueblo de México, haber hecho mi mayor esfuerzo para impulsar su desarrollo. Queda ahí
mi modesta contribución a ese propósito, pero también he decidido que ya ha sido momento de poner un fin a lo que es mi carrera política y buscaré en el horizonte dedicarme a otra cosa. Enrique Peña Nieto rompe el silencio, reaparece, por lo menos en una entrevista pública que le otorgó a un servidor en Punta Cana. Fue esto el año pasado, en abril del 2023. La cuestión de por qué el libro se publica y la entrevista junto con el libro, que digamos es parte de un mismo trabajo, se publica en estos tiempos electorales, la verdad es que obedece a temas exclusivamente editoriales, de la editorial que edita mi libro, que es la Editorial Planeta, que por cierto es la editorial también del último libro o el más reciente de Andrés Manuel López Obrador, el de Gracias, que se publicó al inicio de este 2024, hace un par de meses más bien, y después se le dio paso a este otro libro político de un expresidente y el libro del presidente en funciones. Eso, digamos, obedece únicamente a un asunto de calendario editorial. Sin embargo, Enrique Peña Nieto tenía ganas de hablar, tuvo tomó la decisión de contar cómo sucedieron cosas de su gobierno, de crisis, de escándalos, de qué viene para su futuro personal, político. Él dice que se cerró el ciclo de la política, pero también es una historia de uno de los personajes, les guste o no a los políticos de oposición, a los priistas, a quienes se sintieron traicionados, o a los mismos empresarios, de quienes algunos habla para este libro, pues es uno de los políticos más relevantes de los últimos años en México, no solo porque fue el último priista que logró conseguir la presidencia de la República, de regresar al PRI después de una alternancia de 12 años del PAN, y que después le abrió la puerta a la primera alternancia de izquierda, que es la de Morena, la del presidente López Obrador, pero es este último gran priista del grupo Atlacomulco, de este grupo que perdió el poder, por cierto, el año pasado. Por esos días en los que yo estaba haciendo entrevistas con Enrique Peña Nieto, transcurrían los debates del Estado de México para la gubernatura, que terminó perdiendo el grupo político de Enrique Peña Nieto, es decir, de Alfredo del Mazo, de Alejandra del Moral. Se lo arrebataron los de Morena, los del grupo Texcoco, y así acabó una hegemonía de más de 90 años del PRI en el Estado de México. De este grupo Atlacomulco emanó Enrique Peña Nieto. Y en el libro viene contada toda esa historia con sus claroscuros, como cualquier político, y más oscuros que claros, por supuesto, cuando fue presidente de la República, por todos estos escándalos. ¿Tiene autocrítica o no Enrique Peña Nieto para reconocer que fue un sexenio de corrupción, que fue un sexenio donde hubo excesos, que fue un sexenio donde hubo mucha frivolidad, superficialidad en el trabajo, en las políticas, en cómo se abordaron los temas principales de la vida pública? Si tiene una autocrítica, lo veremos en el libro, y esto es, digamos, también quien tiene la mejor opinión, pues son los lectores, la audiencia, quienes encontrarán a un Enrique Peña Nieto a lo mejor no tan autocrítico, que quiere también evidenciar que él hizo acuerdos políticos del tamaño como el del Pacto por México, donde por cierto muchos de los legisladores de ese entonces, que eran de la izquierda, del PRD, pues se sentaron a la mesa con los priistas, con los panistas, a firmar este acuerdo político. Hoy algunos de ellos están en cargos muy relevantes en el gobierno del presidente López Obrador. Por ejemplo, uno de ellos es Pablo Gómez, que era legislador del PRD, que firmó el Pacto por México, es decir, las reformas estructurales, la posibilidad de sacar las reformas energética, educativa, de telecomunicaciones y un largo etcétera. Y bueno, ahora es el titular de la UIF, y justo en el 2022, cuando yo hice la primera reunión con él, digamos, tuve el primer acercamiento, tenía 4 días de que Pablo Gómez había salido a la conferencia matutina de Palacio Nacional a decir que había una investigación extensa, amplia, con respecto a transferencias financieras que involucraban a Peña Nieto y a su familia. Pablo Gómez, como titular de la UIF, quien firmó el Pacto por México cuando era legislador del PRD. En fin, ahí están contenidos muchos de estos episodios de la vida pública,
y algo de la vida personal de Enrique Peña Nieto. Y más adelante le presentaremos ya toda la entrevista completa que contiene varios de los fragmentos que ya le transmitimos esta mañana aquí en las Noticias de la Mañana.